Muy buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Jesús de martes por la noche. Mi nombre es David Correa, soy el pastor de la Iglesia Jesús y me da mucho gusto darle la bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a continuar y de hecho vamos a finalizar este estudio introductorio al libro de los Salmos. Le pido por favor que me acompañe en oración. Gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra frente a nosotros y te suplicamos en el nombre de Jesús que podamos con devoción, con humildad y con reverencia estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el Salmo 2 aprendimos que el Señor reina a través de su Rey mesiánico, de su ungido. El Señor como Rey reina a través de este Rey mesiánico. Usted lo verá en pantalla en este momento. Una vez más, permítame decirle que en el Salmo 2 aprendimos que el Señor reina a través de su ungido. Y el Señor también reina a través de su Rey mesiánico. Aprendimos también que los antiguos israelitas atravesaron por una tremenda crisis teológica después del exilio. ¿A qué exilio me refiero? Al exilio babilónico, cuando el templo en ese entonces fue reconstruido. Sin embargo, no había un rey davídico en el trono, es decir, la dinastía de David no fue restablecida. Bueno, también nosotros entonces vemos que en este contexto los libros 4 y 5 del Salterio, es decir, del libro de los Salmos, pueden ser leídos como una respuesta a esa crisis. ¿Por qué? Porque esos libros, tomos, quizá quiera usted, 4 y 5 del Salterio, instruyen al pueblo de Dios a vivir con la esperanza de que el Señor reina a pesar de evidencia de lo contrario. Bueno, ahora hemos aprendido que los salmos también enseñaron al pueblo de Dios a vivir con esperanza, con la esperanza de que el Señor vendría a poner todas las cosas en su orden correcto. Pero unas preguntas surgen y son preguntas muy importantes. ¿Qué de la promesa hecha a David de que él siempre tendría un hijo que se sentaría en el trono? ¿Qué acerca de la promesa de un rey mesiánico? Bueno, el libro de los Salmos no solamente enseñó a los antiguos israelitas a vivir con la esperanza de que el Señor vendría, también el libro de los Salmos les enseñó a vivir con la expectación de que el rey mesiánico vendría para reinar sobre el trono de David. Vamos a ver entonces este tema, vamos a descubrirlo estudiando los Salmos 132 y 118. Como siempre, mi gratitud en particular a mis profesores de Antiguo Testamento y al doctor Mar Futaro por esta extraordinaria enseñanza. Vamos entonces a abordar este tema, prestando atención, primero que nada, a este asunto tan importante, es decir, que el pacto con David, a pesar de lo que parecía ser, no había sido abortado. El Salmo 89:49 llevó el libro 3 del Salterio a su final con la agonizante pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están, Señor? Como usted puede ver ahí, ¿dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Bueno, esta pregunta tan agonizante puede encontrar una respuesta en el Salmo 132. El Salmo 132 añade la respuesta que descubrimos, o mejor dicho, añade a la respuesta que descubrimos en los libros 4 y 5. Una vez más, permítame aclarar. La agonizante pregunta del Salmo 89, versículo 49, es respondida en los libros 4 y 5, y en particular el Salmo 132
añade a esa respuesta. Y vemos que este salmo puede ser dividido en dos estanzas, en dos estrofas. En la primera de estas estrofas podemos ver nosotros en los versículos 1 al 10 una súplica al Señor, y en los versículos 11 al 18 una promesa del Señor. Es así como se divide el Salmo 132 en dos estrofas principales: una súplica al Señor y una promesa del Señor. Veamos entonces la primera de estas estrofas y el primer tema, una súplica al Señor. Bueno, la primera estrofa comienza con esta súplica: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, o como dicen otras versiones, de todas sus penurias. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Bueno, viene esta alabanza. ¿Le parece a usted que esta alabanza viene de los labios de alguien que ha abandonado toda esperanza de que un hijo de David reinaría sobre las naciones? Me parece que no. Esta oración viene de un corazón de esperanza, de una fe que la promesa, o una fe en que la promesa hecha a David todavía puede ser cumplida. Y la estrofa termina en el versículo 10 también con una súplica. Así, con este recurso literario se nos muestra la unidad temática de la primera estrofa, repitiendo pues prácticamente la misma idea con la que abre el Salmo. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro, o sea, no lo abandones. Esa es la súplica con que termina la primera estrofa. Bueno, David no ha desaparecido de los corazones de los israelitas, del pueblo de Israel que vivió en la época posterior al exilio. El Salmo 89, 38, por cierto, pareciera indicar que el Señor ha rechazado a David y a sus hijos para siempre. Así leemos: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Sin embargo, la fe realmente se eleva, por decirlo así, a nuevas alturas en el Salmo 132, versículo 10, el cual ora en contra de esta desesperanza que aparece ahí en el Salmo 89, 38. El Salmo 132, 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Bueno, cuando los ojos carnales, los ojos físicos, no pueden ver evidencia de que la promesa se cumple, los ojos entonces de la fe penetran la oscuridad y ven la luz de la esperanza en el horizonte. Bueno, aquí el Espíritu Santo nos está enseñando a suplicar cuando las promesas de Dios parecen haber fallado. Y nos enseña el Espíritu Santo a aferrarnos a la promesa por fe, y cuando no hay razón para tener esperanza, a esperar en Dios. Así que la súplica del Salmo 132 nos enseña que en las mentes y en los corazones del pueblo de Dios de la antigüedad, el pacto con David no había sido abortado, no. La esperanza comenzó a arder en los corazones de los israelitas. A veces ciertamente quizá como una llama parpadeante y como a punto de extinguirse, pero a veces como una llamarada brillante. Y así nos sucede a nosotros también en la vida, por cierto. Ahora, la segunda mitad del Salmo 132, es decir, la segunda estrofa, tiene como tema una promesa del Señor. La primera mitad hemos visto una súplica al Señor. Aquí vemos en los versículos 11 al 18 una promesa del Señor. Ahora, la promesa que vemos aquí es esta. La promesa es que la promesa sigue firme. Esa es la promesa aquí en esta estrofa. Bueno, quizá no todos los individuos en la dinastía de David disfrutaron los beneficios de esa promesa, como vemos en el versículo 12. Pero la promesa es que la promesa permanece. Y el aparente fracaso de la promesa, como vemos en el Salmo 89, esa no es la realidad.
La realidad es que la promesa permanece. Vea usted como dice aquí el salmista en esta sección, es decir, Salmo 132, 13 al 18. Ahí vemos varias cosas acerca de Sión, de Jerusalén, de las cuales la primera es que el Señor reina en y desde Jerusalén. Véalo una vez más ahí adelante en la siguiente. Vamos a ver cómo dice el versículo, aquí lo leo para usted. Dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Bueno, el Señor ha dicho también en el versículo 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Se está refiriendo, por supuesto, a Jerusalén. También, en segundo lugar, todos los que viven bajo el reinado del Señor en Jerusalén van a experimentar una vida abundante. Vea usted el versículo 15 del Salmo 132. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Pero no solo eso, en tercer lugar, el Señor una vez más pondrá un hijo de David en el trono en Jerusalén como su ungido. Así lo dice el versículo 17. Allí haré, dice, retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Cabe señalar aquí, debo mencionar que en el original, en el hebreo, donde nosotros leemos allí haré retoñar el poder, la palabra en realidad es cuerno. El Señor va a hacer surgir un cuerno para David. Y también dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. Bueno, esta promesa, como usted puede ver, es que la promesa permanece. Y esta promesa nos es dada mediante dos metáforas. Un cuerno, como le decía, y una lámpara. Un cuerno y una lámpara. Ahora, para entender esta metáfora, quizá debemos nosotros revisar algunos pasajes del Antiguo Testamento. Bueno, veamos, por favor, Primero de Reyes 15, 1 al 3, donde tenemos un sumario del reinado de Abiam, un hijo de David, quien, verdad sea dicha, fracasó en vivir en conformidad con la instrucción, con la Torá del Señor. Ahí leemos, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y precisamente Abiam perdió la promesa hecha a David y a sus hijos. ¿Qué promesa? Veamos en el versículo siguiente, dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Bueno, lámpara es una metáfora para un hijo que sucedería a Abiam. Esa es una metáfora para hablar de un hijo que sería el sucesor de Abiam, quien fracasó por no vivir de acuerdo a la Torá del Señor. Entonces este hijo que sucedería a Abiam como el rey mesiánico, pues sería una lámpara para David. Y la lámpara es dada porque la promesa hecha a David pues será cumplida a pesar de los pecados y fallas de algunos de sus hijos. Bueno, quizá esta metáfora lo que quiere decir es que así como una lámpara ilumina toda la noche, así David tendría un hijo en el trono en Jerusalén a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el significado entonces de la metáfora del cuerno? Bueno, imagínense 2 toros, 2 feroces y bravos toros enfrentándose en una batalla, batallando por supremacía. Bueno, si nosotros nos imaginamos este cuadro, vamos a poder entender aquí la metáfora. ¿Por qué? Porque el cuerno es un símbolo de poder. Por eso la Reina Valera y otras versiones optan por traducir cuerno por su equivalente, es decir, poder.
Y recordará usted que básicamente las traducciones de la Biblia son de dos tipos. Hay traducciones literarias y por supuesto hay traducciones que se conocen como equivalencias dinámicas o, bueno, lo que se hace es traducir no la palabra literal, sino la idea detrás de la palabra. Y entonces, en este caso, los traductores optan por no traducir cuerno porque quizá piensan que el lector no va a entender qué quiere decir esa palabra y entonces optan por traducir el significado, es decir, la idea que el término quiere pues dar a conocer. Y es que en ese tiempo el cuerno era un símbolo de poder. Lo vemos, por ejemplo, en la promesa en Deuteronomio 33:17, una promesa que dice que la tribu de José, es decir, Efraín y Manasés, sería tan poderosa como un toro. Ahí leemos: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas, es decir, sus cuernos, como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Bueno, este toro de grandes cuernos reinará sobre las naciones con gran poder. Esa es una figura, por supuesto, una imagen literaria, o figura literaria, por cierto. Y entonces hacer que un cuerno crezca, como dice el Salmo 132, versículo 17, significa ¿qué? Significa establecer un hijo de David en Jerusalén, quien reinará con gran poder, como un toro, sobre las naciones. Así entonces, el Señor promete aquí hacer que crezca un cuerno para David. Bueno, la pregunta es, ¿cumplió el Señor su promesa? Bueno, vamos a escuchar las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, precisamente en el nacimiento de su hijo. Ahí leemos en Lucas 1, 68 y 69, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado, y aquí note usted, la Biblia de las Américas opta por traducir literalmente, un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Zacarías y muchos en su día creían que la venida del Señor Jesús, que en la venida del Señor Jesús, el Señor Dios de Israel había venido y que esta venida había logrado la redención tan largamente esperada. Esta redención fue lograda a través de, como dice aquí Lucas, Zacarías, como lo reporta Lucas, a través de un cuerno de salvación en la casa de David. Y más allá de toda duda, nosotros podemos pensar que también Zacarías tenía en mente el Salmo 132, 17, cuando pronunció estas palabras. Probablemente él estaría pensando en la promesa del Salmo 132, 17, que dice que Dios levantaría un cuerno a David. Y aquí él está diciendo que esa promesa se cumpliría. Y quizá probablemente también el Salmo 118 estaba en su mente también. Bueno, los fieles en el período post-exílico y más allá de este período, creyeron la palabra de Dios, como en el caso de Zacarías. Ellos creían las promesas, que el Señor vendría a poner todas las cosas en su orden correcto y que el Hijo de David vendría como el agente de esa salvación. El libro de los Salmos le enseñó a los lectores originales, pero por supuesto nos enseña a nosotros también, lectores contemporáneos, que el libro de los Salmos nos enseña, Él viene. Pues no puedes verlo con los ojos de la carne, no, pero con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe tú puedes verlo. Y puedes ver que la venida está ahí en el horizonte. Entonces vive en esperanza, porque la promesa es que la promesa permanece. Así que nosotros vamos a este siguiente punto, como usted ha podido ver, la expectación de aquel
que viene. La expectación de aquel que viene. Bueno, basando su esperanza en textos como Salmo 96, 13, Salmo 98, 9 y Salmo 118, 26, los creyentes vivieron con la expectación de aquel que vendría. Y eso es evidente, por eso está usted viendo esta imagen, eso es evidente en la vida de Juan el Bautista y también para sus discípulos. Bueno, a pesar de la fe que Juan el Bautista tenía, con el tiempo él llegó a tener dudas. Llegó a desarrollar dudas. Él sabía que él no era el Mesías, lo sabía muy bien. Él sabía que él era el que debía preparar el camino del Señor y de su ungido. Y él confesó públicamente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, más tarde, sin embargo, a pesar de esta confesión, a pesar de que él tenía fe en que Jesús era el Mesías, sin embargo, Juan envió a sus discípulos a Jesús con una pregunta, y la pregunta era esta: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Y por qué? ¿Por qué haría esta pregunta? Sencillamente porque Juan estaba en la cárcel, Juan estaba en prisión. Y quizá allí en la prisión Juan pensaba: si el Señor ha venido a reinar y Jesús es ungido, entonces ¿por qué estoy en prisión? Quizá me equivoqué, diría Juan, y Jesús no es aquel que había de venir. Bueno, verdad sea dicha, como Juan, nosotros también podemos desarrollar nuestras propias dudas. También nosotros podemos tener dudas cuando las promesas de Dios parecen no cumplirse de acuerdo a, nuestra línea temporal o nuestra cronología, nuestro cronograma, o de acuerdo a nuestras expectativas o de acuerdo a cómo nosotros lo imaginamos. Ciertamente nosotros como Juan también tenemos dudas o podemos llegar a tener dudas. No obstante, la experiencia de Juan el Bautista sirve para enseñarnos que él, como también otros en su tiempo, vivían con la esperanza de que había alguien que había de venir. Ellos vivían con la expectativa de que el rey mesiánico vendría. Pero él vendría, como aprendemos del libro de los Salmos, en triunfo. Esa es la expectativa. En el llamado Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino. La gente que estaba en Jerusalén, por supuesto, vio en él al rey mesiánico. Cuando le vio montado, cabalgando sobre su cabalgadura real, entonces la gente le aclamó como el rey mesiánico. ¿Por qué lo harían? Bueno, quizá para cualquiera de nosotros ver a alguien montado sobre un pollino, sobre un hijo de asna, pues para nosotros eso no significaría que el rey estaría entrando para ocupar su trono. Pero David dice estas palabras en 1 de Reyes 1, 33 al 34, y por supuesto nos ayuda esto a entender por qué la gente aclamó a Jesús de esa manera. Y el rey les dijo: tomen con ustedes los siervos de su señor y monten a Salomón mi hijo en mi mula y llévenlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Bueno, en sintonía con esto, noten lo que dice el profeta Zacarías. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, cuando la gente vio a Jesús sobre el pollino, sobre este hijo de asna, gritaron: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! ¡Hosana! ¡Hosana en las alturas! Bueno, ellos entendieron correctamente que Jesús era el Rey de Israel, el ungido del Señor, aquel que había de venir para traer salvación. Mateo lo pone de esta manera:
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos entendieron que Jesús era el tan largamente esperado Mesías, el tan largamente esperado Hijo de David, aquel que vendría a traer salvación. Ellos entendieron que Jesús era aquel que habría de venir y que vendría en triunfo. Sin embargo, las multitudes no entendieron que el triunfo de Jesús sería a través de sufrimiento. Las multitudes no entendieron que el triunfo de Jesús, el triunfo de su Mesías, sería a través de sufrimiento. Pero Jesús enseñó esta verdad en varios lugares. Por ejemplo, en la parábola de los siervos, de los labradores malvados, en Mateo 23, 33 al 41, que ya hemos estudiado en la serie de Mateo que hemos estado escuchando los domingos en la iglesia. Interesantemente, en la conclusión de esta parábola, de esta historia, Jesús citó el Salmo 118, versículo 23, lo que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús enseñó que Él era el Hijo en esa parábola, la parábola de los labradores malvados, y que Él sería aquel que vendría en triunfo, y que su triunfo sería a través de ¿qué? De ser la piedra que los edificadores desecharon. Él sabía que su triunfo sería logrado en la cruz. En la cruz. Donde Él, paradójicamente, vencería al príncipe de este mundo, a la muerte, a todas las fuerzas del caos que se oponen al reino de Dios. Pero además de esto, el Señor da una promesa para el futuro. El Señor da una promesa para el futuro. Jesús sabía, sin embargo, que la cruz no sería el fin. Él sabía que el día de la resurrección seguiría a su crucifixión. Y entonces en ese día Él sería declarado el Hijo de Dios con poder, como Pablo lo dice en Romanos 1:4, y que ya hemos visto en anteriores sesiones. Debido a que nuestro Señor sabía que las fuerzas del caos y de la muerte, el pecado y Satanás, todo sería sorbido en su resurrección, todo sería engullido por su resurrección, Él dio a sus discípulos una promesa acerca del futuro en Mateo 23, 39, que dice: ¿cuál es la promesa? Porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la promesa que nuestro Dios, nuestro Señor, le dio a sus discípulos y a nosotros también. Bueno, así como el Salmo 118 dio esperanza a los israelitas, urgiéndoles a mirar hacia el día cuando el rey mesiánico vendría, como lo dice el Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor, así Jesús usó este Salmo para dar a sus primeros discípulos y a nosotros también la misma esperanza. Hermanos, vivamos entonces con la esperanza de que el rey vendrá y echará fuera una vez y para siempre el caos que el pecado trajo a este mundo. Vivamos con la esperanza que el Señor establecerá su reinado, que va a resultar en vida abundante. Esperemos su venida. En ese tiempo, Él pondrá todo en el orden correcto, en su orden correcto. Nuestro Señor va a culminar su obra de restauración, y esta restauración será cósmica en alcance. Esta restauración va a alcanzar tan lejos como la maldición haya llegado. Así dice Juan en Apocalipsis 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará
con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y al final del libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Y entonces también dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando Jesús regrese, amados hermanos, la bienaventuranza del Salmo 1, recuerde usted, bienaventurado es aquel que anda en conformidad con la Torá, con la instrucción del Señor. Esa bienaventuranza va a venir en toda su plenitud. No de balde tenemos esta bienaventuranza al final del libro de Apocalipsis y del canon de la Escritura. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, el que vive de acuerdo a la instrucción de nuestro Señor. Bueno, nosotros sabemos que cuando el Señor venga, esta bienaventuranza vendrá en plenitud y será disfrutada sin medida por aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y como evidencia de su fe salvadora anduvieron en conformidad con la instrucción del Señor. Así entonces, amados hermanos, vivamos nosotros con esperanza. Vivamos con esperanza. Esperanza por más y más de esta vida abundante, en esta vida, por cierto, ahora, y de la plenitud de esta vida abundante que vendrá en la segunda venida, en el retorno de nuestro Señor, en el regreso de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.